Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Pues siempre es bueno estar en casa recibiendo la palabra, iniciando un fin de semana de actividades y preparándonos para lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Gracias. Vamos a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 4 de esta epístola a los Gálatas. Estamos viendo una serie, versículo a versículo, epístola a los Gálatas. El título de la serie es Gálatas, libertad en Cristo. Hoy veremos el tema número 10 de esta serie, titulado De esclavos a herederos. De esclavos a herederos. Y vamos a tomar como base Gálatas 4:7, aunque vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Dice Gálatas 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En la década de los 90 surgió un movimiento musical llamado grunge. Este movimiento era como una ala del rock. La banda que popularizó este género se llamó Nirvana. ¿Cuántos la habían escuchado? ¿Sí? Esta banda alcanzó niveles importantes de fama, de fortuna. Según la web de Celebrity Network, su líder, Kurt Cobain, llegó a tener una fortuna de $50 millones. Kurt Cobain, el líder de esta banda, se suicidó en 1994, cuando tenía 27 años de edad. Y algo que sorprendía mucho a las personas era que esta celebridad del grunge, siendo multimillonario, siempre andaba todo andrajoso. De hecho, cuando estaba allí en Seattle, en la región donde él vivía, en vez de estar allí dentro de la mansión, se la pasaba en una parte de atrás, como en una bodega que tenían atrás donde había mugrero, y ahí vivía ahí. Él se la pasaba tocando la guitarra. Y también pasaba su tiempo libre en moteles de barrios peligrosos, ahí en Seattle, rodeado de vagabundos, rodeado de drogadictos. Este hombre, antes de ser millonario, vivía así, vivía durmiendo bajo de los puentes, vivía en las drogas. Y cuando llegó a ser millonario, decidió volver a ser vagabundo, mientras que era millonario. Y algo similar estaba ocurriendo en la iglesia de la región de Galacia, o en las iglesias de la región de Galacia. Pablo había iniciado un trabajo misionero allí, el cual había dado fruto. La predicación del evangelio, mis hermanos, siempre produce un fruto, ya sea que algunos se conviertan, pero otros se enojan. Sin embargo, siempre hay una reacción. Y el trabajo misionero de Pablo estaba dando un buen fruto. Muchos estaban convirtiendo, estaban obedeciendo a la fe. Y los Gálatas habían recibido este evangelio, el cual los liberó de la esclavitud del pecado, pero también los introdujo a una nueva vida en Cristo. Una vida abundante, es lo que dijo Jesús: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y ellos estaban disfrutando de esta vida abundante, llena de promesas. El problema era que había falsos hermanos, los cuales habían cautivado a muchos con enseñanzas, con un evangelio, entre comillas, que prometía hacerlos ver como buenas personas sin tener que padecer por Cristo. Pablo a esto le llamó otro evangelio. Dijo, ese es otro, pero no hay otro. O sea, esa es una falsificación del evangelio. Y Pablo ha estado refutando en estos capítulos, desde que inició, ha estado refutando este falso evangelio. ¿Cómo? Con el sentido común, pero también con las escrituras. Van las dos cosas de la mano. Cuando estemos ante alguna doctrina que parezca nueva, bueno, toda doctrina nueva no es bíblica, porque la Biblia pues no trae cosas novedosas. Ya lo que ha estado escrito ahí ha estado escrito por siempre. Cuando hablamos en tiempos de Navidad y hablamos del nacimiento de Jesús, pues van a escuchar el mismo mensaje, o sea, porque es la misma historia. La historia no cambia, no se renueva. Es la misma historia de hace 2000 años o más. Cuando hablamos acerca de la crucifixión, de la resurrección de Cristo, pues vamos a escuchar lo mismo, porque pues, nada cambia. Obviamente Dios nos habla de diferentes maneras, pero a través de la misma historia, a través de los mismos hechos que vemos allí. Así que hay que usar el sentido común y obviamente hay que interpretar la Biblia a la luz de la misma Biblia. Vimos incluso que Pablo estuvo dispuesto a reprender al mismo apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él mismo se había dejado arrastrar por este mensaje atractivo. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utilizó las mismas armas que los falsos hermanos estaban usando para defender el evangelio. Primero, usó su testimonio, porque ellos estaban usando este testimonio del apóstol Pablo para desacreditarlo. Sin embargo, él utilizó esa herramienta en su contra, entre comillas, llamado su testimonio, para testificar precisamente de la gracia de Dios.
Y vimos cómo la gente glorificaba a Dios por la vida de Pablo. También Pablo, guiado por el Espíritu Santo, refutó ese otro evangelio utilizando las Escrituras, las cuales ellos estaban torciendo, ellos estaban resaltando su linaje judío y estaban poniendo a los Gálatas en un nivel inferior. Pero Pablo aclaró que Dios tiene un solo pueblo, diga un solo pueblo. Este solo pueblo está formado por judíos y está formado por gentiles, es decir, no judíos. Ahí va incluida todo el resto de la masa de la humanidad, ¿no? Y Abraham vino a ser padre de una familia de fe en Jesucristo. Y todos quienes hemos creído en la fidelidad de Jesucristo, venimos a ser hijos de Abraham, en el sentido de haber creído después de Abraham. No que seamos descendientes naturales de Abraham, sino es que creímos después de que él creyó. Por otro lado, también somos herederos junto con Abraham. Y la enseñanza del día de hoy es una continuación acerca de lo que tiene que ver con esta herencia. ¿En qué consiste esta herencia que tú y yo, quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos recibido? Los falsos hermanos que perturbaban a los creyentes de procedencia gentil, es decir, los no judíos, promovían el cumplimiento de la ley, de los rituales de la ley, para ser justos ante Dios. Ellos decían, si tú te circuncidas y guardas el Shabbat, guardas la ley, vas a venir a ser justo ante Dios. Y cuando no analizamos las cosas, nomás decimos, amén, 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 ¿sabes? Cometemos un gran error, porque esto que ellos promovían y prometían, ya los creyentes en Cristo de la región de Galacia ya lo tenían. Les estaban vendiendo, para que me entiendas, algo que ya tenían. En realidad, esto es lo que hace la serpiente, ¿te acuerdas? Ahí en el Edén, si nos remontamos al Edén, como le dijo Pablo a los Corintios, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la genuina fidelidad a Cristo. Y fue lo que hizo la serpiente. La serpiente les dijo, si ustedes comen del fruto, del árbol que Dios les dijo que no comieran, van a ser como Dios. Y sabes, ellos ya eran como Dios, ellos eran a imagen y a semejanza de Dios y les vendió algo que ya tenían, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo ellos, imitando a la serpiente, siguiendo a la serpiente en su astucia, estaban ofreciéndoles algo que ya tenían. Los creyentes en Cristo ya somos justos ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no diga amén, como quieres así. Si tú has creído en Cristo para salvación, dice la palabra en Romanos 5 que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces somos ya justos. Si te dicen, mira, tienes que hacer esto para ser justo, dile, ya soy justo. Así que Pablo utiliza el ejemplo de Abraham. A través de su historia, de la historia de Abraham, dio evidencia de que la simiente que procedía de Abraham no era una simiente natural, sino una simiente de fe. ¿Fe en qué? Fe en la promesa de una familia, fe en la promesa de una tierra. Abraham murió, todos lo podemos ver ahí en el libro de Génesis, cómo murió y no vio cumplida la promesa en plenitud. Él vio a Isaac, pero él no vio esta promesa cumplida en plenitud. En el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, vemos cómo tanto Abraham como todos los hombres de la fe dice que no vieron lo prometido, lo vieron solo saludándolo de lejos. Pero tú y yo sí hemos visto eso prometido. ¿Qué fue eso prometido? Cristo Jesús. Solo Abraham lo que hizo fue ver hacia lo que apuntaba la promesa. De hecho, cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios le mostró algo. Dios le mostró que él iba a proveer, no Abraham. Abraham, tú no eres, de ti no procede el asunto, procede de mí. Tú eres un ejemplo de cómo quien cree en mi promesa la recibe. Y allí, cuando él iba a sacrificar a Isaac, él pudo comprobar que Dios ya había provisto de un cordero para el sacrificio. No era el hijo de Abraham el que iba a ser sacrificado, sino el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Luego, después de Abraham, vino la ley, la cual, todos sabemos, nadie pudo cumplir. Por tanto, la raza humana, el ser humano, el hombre, quedó encerrado bajo pecado por no cumplir la ley. Y el propósito de la ley, como hemos visto, fue un propósito temporal. Esto lo cubrimos en la enseñanza anterior. Si quieres recordar eso, puedes escuchar la enseñanza anterior. El propósito de la ley ceremonial, todo lo que vemos ahí en la ley, era temporal. Y el propósito era mostrar el pecado. Y ese propósito fue cumplido. Y la enseñanza de los falsos hermanos era que la ley, imagínate que la ley es un espejo en donde tú ves tu condición y te dice, pues sí, no puedo cumplirla, soy pecador. Y lo que ellos enseñaban, los falsos hermanos, era que la ley, o sea, el espejo, podía limpiarles la cara sucia, podía limpiarles la suciedad.
Y eso, usando el sentido común, no, nada que ver, ¿no? O sea, tú estás con tu cara sucia y te paras frente al espejo y esperas que se te limpie la cara. No, el espejo no sirve para limpiar la cara, ¿verdad que no? Para lo que sirve es para mostrarte que está tu cara sucia. Así que la enseñanza de ellos era absurda. Una vez que la ley muestra el pecado, una vez que la ley muestra la incapacidad del hombre para librarse por sí mismo del pecado, es entonces cuando se abre el camino para clamar a Dios por ayuda, para clamar al Señor por ayuda. Y sabes, cuando nosotros clamamos a Él, dice la palabra en Jeremías 33:3, si mal no recuerdo, dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responde. ¿Y sabes cómo responde? Responde en abundancia. No responde de manera, pues ahí, de poquito. No. Él responde, ¿sabes cómo? A través de ese Cordero que quita el pecado del mundo, a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora los que hemos creído en Cristo, estamos, como vimos, inmersos en Él. Esto es lo que significa estar bautizados en Cristo. Estamos en Cristo y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo esto lo veíamos en la enseñanza anterior. Dice también, leíamos también y veíamos también que estamos revestidos de Cristo. Estamos bautizados en Cristo, identificados con Él. Esto no tiene que ver con la fórmula del bautismo, porque por ahí vas a encontrar a personas que te dicen, te tienes que bautizar en el nombre de Cristo. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Cristo. Si no, no vale tu bautismo y no eres salvo. Enseñan algunos por ahí muy parecidos a estos falsos hermanos, ¿no? Pero aquí, cuando habla acerca de estar bautizados en Cristo, habla de estar en identificación con Cristo, de algo que ya ocurrió en nuestro interior, se da testimonio. Estamos también revestidos de Cristo, es decir, estamos capacitados para un andar, para una vida digna de Él. Antes no. Antes podíamos tratar algunas cosas y en algunas cosas nos iba bien, en otras no tan bien, pero ahora tú y yo, quienes estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo, ahora podemos andar como es digno de Él. Las divisiones vimos que fueron abolidas. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, varón, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. El Señor restauró esa imagen que el pecado de Adán distorsionó. Antes de la caída, nosotros podemos ver que no había razas, ¿verdad que no? No había clases sociales. Tampoco había conflictos entre el varón y la varona. Porque así le llama en Génesis, ¿no? Varón, varona, no varón y mujer, sino varón y varona, eran iguales. Ambos fueron creados a imagen de Dios y no había conflictos. Esto vino después del pecado. El final del capítulo 3 terminó diciendo así, en el versículo 29 de Gálatas 3, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y este capítulo 4 que iniciamos el día de hoy, es una continuación de la idea que ha venido planteando. Por esto hice un repaso algo larguito, extenso, ¿no? Leamos el versículo 1 de Gálatas 4. Después de haber dicho, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En el capítulo anterior utilizó, como vimos, la ilustración de un ayo. ¿Quién se acuerda del ayo? No del callo, sino del ayo. Ayo es la palabra griega paidagogos, que nos habla de un guardián, nos habla de un instructor de niños, de muchachos, de un conductor de niños, lo cual ya de por sí nos da la idea de que los niños no pueden crecer así como la maleza nomás, ¿no? Algunos tienen niños nomás porque, son bien cute. ¡Qué cute! Hermanos, si se trata del cute, pues cómprate un gatito, un perrito, no sé, una lagartijita, qué sé yo, ¿no? Un hámster, también cute, ¿no? Pero los niños no son para nada más tenerlos, ahí los tienes, les pones fotos en el Facebook y los ignoras y los dejas que crezcan así como nada más como la maleza, ¿no? Y que crezcan y que el internet los eduque y Google y el iPad y el iPhone. No, mis hermanos, los niños han de ser instruidos, los niños han de ser guiados, han de ser conducidos. ¿Y de quién crees que es la responsabilidad? Usando el sentido común. Uy, nadie contestó, ¿no? Aunque no contesten como quieran, no se libren de la responsabilidad. ¿De quién crees que es la responsabilidad? Pues de los papás. No es de la escuela. Hello. No es de la escuela infantil, de la iglesia infantil, tampoco. La escuela, la iglesia infantil y todas las demás, entidades que contribuyan con la educación
son un apoyo, vienen a reforzar lo que nosotros les enseñamos en casa. Alguien diga amén. Esto es un ayo, un paidagogos, un conductor de niños, un instructor de muchachos, un guía, un guardián. Y en esta ilustración, el ayo, la ilustración que está usando Pablo, el ayo, el paidagogos es la ley, la cual nos conduce a Cristo. La función del ayo, del niñero, del babysitter, por decirlo así, era temporal. O sea, nada más duraba mientras que el hijo del Señor estaba pequeño, mientras que era niño. ¿Hasta qué? Hasta que llegara la madurez. Y esto lo planteó Pablo en el 3:25 de aquí de Gálatas. Decía que el propósito de la ley, del ayo, fue temporal. Y en este capítulo 4, Pablo retoma esta ilustración del ayo. Dice Pablo que el heredero, el hijo heredero, queda bajo la tutela, bajo el cuidado del ayo, del paidagogos, el cual generalmente era un esclavo. Mientras que el heredero no tuviera todavía la mayoría de edad, no tenía acceso a la herencia. Era rico, era millonario, pero no podía acceder a esa herencia. No podía tomar absolutamente nada. Incluso si el padre del heredero moría y este era menor de edad, todavía no podía usar la herencia hasta que cumpliera la mayoría de edad. Así que por eso dice Pablo, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. El padre del heredero se aseguraba de que el hijo estuviera bien cuidado. Vamos a ver el versículo 2 ahí de Gálatas 4, versículo 2. Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí hay dos palabras, está la palabra tutores y está la palabra curadores. ¿Sí la ves? Versículo 2. Para tutores usó la palabra epitropos, que es algo o alguien a quien se le confía algo. Se traduce también como mayordomo. Y para curadores es la palabra oikonomos, que también es mayordomo, es alguien quien gobierna una casa. Es el esclavo de mayor responsabilidad dentro de la casa, el esclavo que tiene muchas cosas, incluidos otros siervos bajo su cuidado. Es el administrador, el mayordomo, el tesorero incluso. Al usar estas dos palabras para una misma función, la palabra tutor y curador, podemos percibir aquí nosotros que Pablo está tratando de que no se nos olvide de que el padre tiene cuidado del hijo. O sea, te puse a tutores y te puse a curadores, ayos, o sea, estás bien cuidado. Pero este cuidado, mis hermanos, es temporal. O sea, mientras que tu niño está chiquito, pues tú lo ayudas a cruzar la calle. Pero llega un momento en el cual ya tu hijo pues ya puede cruzar la calle por sí mismo. Yo recuerdo, tengo muy grabado en mi memoria, la primera vez que mis padres, siendo yo pues no niño, pero tampoco adulto ni joven, sino como en la adolescencia, me llevaron a la parada del camión, ahí en México, donde nosotros íbamos. Yo iba a tomar clases de inglés, que no aprendí mucho yo creo, pero iba a tomar clases de inglés en una escuela, y ellos me decían, mira, aquí vas a tomar el camión, la micro, o como le llamen, ¿no? La buseta, la guagua, como le llaman en tu país, ¿no? Y entonces ahí me dice, aquí lo vas a esperar y te va a llevar hasta aquel lugar y vas a decirle, bajan en la esquina y ahí te van a bajar, ¿no? Okay. Y bueno, yo recuerdo aquel día donde, oh, wow, ya me estoy haciendo grande según yo, ¿no? Ahora ya puedo ir solo. Bueno, llegó un punto en el que me soltaron. Igual también el cuidado de estos curadores, el cuidado de estos tutores era temporal. Dice el texto, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y a continuación encontramos la aplicación en el versículo 3. Es maravilloso que ya Pablo mismo nos da la aplicación de lo que ha venido diciendo, de la analogía que ha estado tomando. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Empieza diciendo aquí, así también nosotros. Este nosotros que vemos ahí se refiere a los creyentes, o sea, Pablo y los Gálatas, los creyentes de la región de Galacia, y nos incluye también a nosotros. Antes de conocer a Cristo, dice, así también nosotros cuando éramos niños, dice, vivíamos bajo rudimentos. Esta palabra rudimento es la palabra stoikeion. Es uno de una hilera o serie. Se traduce también como elementos en serie. Para los creyentes de procedencia judía, estos elementos o rudimentos son la ley, ilustran la ley. Y para los creyentes de procedencia gentil, o sea, los no judíos, los que no estaban familiarizados con la ley, con la Torá, esos rudimentos representan formas de lo bueno y de lo malo, o algo que es
aparentemente piadoso. Es algo que está en nosotros. En nosotros ya está, como está la imagen de Dios, nosotros sabemos ya lo que es bueno y lo que es malo desde pequeños. Tenemos una idea general, ¿no? Por eso el niño cuando hace algo malo, que incluso nadie le dijo que estaba mal, como que se esconde, ¿no? Y como que, ¿por qué? Porque algo dentro del niño le dice que lo que está haciendo está mal, es su conciencia. Estos rudimentos de los que habla aquí son como el ABC, son como esas cosas que hasta la gente del mundo puede percibir. O sea, tú oyes, por ejemplo, que la gente del mundo dice, pues si haces bien, te va a ir bien. Si haces mal, te va a ir mal. O sea, ese es el ABC de lo bueno y de lo malo. Algunos le llaman karma a esto, ¿no? Si haces mal, te va a regresar el mal, así que haz el bien para que se te regrese el bien. Para entender mejor esta palabra, acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Aquí se utiliza esta misma palabra, la palabra rudimentos. Siempre que veamos alguna palabra que nos resulta nueva, es bueno que vayamos a otros textos en donde se utiliza esta palabra y así podemos tener una idea más amplia de qué se trata, ¿no? Colosenses 2, versículo 8, ¿ya lo tiene? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los ¿qué? Rudimentos del mundo y no según Cristo. Todas estas cosas de las que les dice Pablo a los colosenses, que son filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, todo eso, mis hermanos, no produce piedad. Al contrario, estos rudimentos del mundo, estas filosofías, estas tradiciones, estos karmas y mantras y cosas de que no pases por abajo de la escalera porque es de mala suerte, no rompas un espejo porque es de mala suerte. Todo eso, ¿sabes qué es lo que produce? Esclavitud. Porque ahí tienes al que abraza estas cosas y dice, uy, no he hecho mi buena obra del día, me va a ir mal. ¿Sí? Eso es lo que muchos creen. Pero también eso está dentro del idioma cristiañol, ¿no? Cristianés. Es, híjole, no me conecté al discipulado, me va a caer la maldición. Ahí te mandamos la clase grabada, o sea, si no pudiste, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, todo bien, todo bien. Y lo malo es cuando ya te propones y ya no me voy a conectar porque no me interesa, ya es otra cosa, ¿no? Pero tampoco quiere decir que te vaya a venir una maldición. Lo que sí es que cuando se venga una situación difícil a tu vida, pues no va a haber de dónde echar mano, no va a haber palabra de dónde echar mano, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, esta misma temporada es un buen ejemplo y cae muy bien esta enseñanza en este tiempo. Muchos ahorita no comen carne, ¿no? Algunos dicen, no, ahorita no como carne porque es cuaresma. Y en cuaresma se come pescado. ¿Y por qué? Pues no sé, pero se come pescado. No se come carne. Y yo pregunto, ¿y eso qué? O sea, ¿de qué sirve que no comas carne y comas pescado si vives en adulterio? ¿De qué sirve? Con razón el apóstol Pablo les dijo a los colosenses ahí mismo, capítulo 2, pero en el versículo 23, tales cosas, o sea, esos rudimentos del mundo, esas tradiciones de hombres, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es lo que dice. O sea, pues hay cierta sabiduría, o sea, hay cierta cosa buena en eso, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, no tienen poder para santificar. Y hasta aquí podemos ver que hay rudimentos del mundo que de alguna manera indican que hay bien y que hay mal. Pórtate bien, como dije, sé positivo, o sea, ve la vida desde una perspectiva positiva, todo esto, haz el bien sin mirar a quién, todo esto, bueno, pues tiene algo bueno en sí mismo, ¿no? Indica de alguna manera el bien y el mal, pero esas cosas no salvan. O sea, no creamos que, pues, si haces el bien sin mirar a quién, ya te vas a salvar. Y sin creer en Cristo, no hay tal cosa. Lamentablemente, así como en tiempos de los Gálatas, hoy en día, motivadores que utilizan la Biblia para hablar un mensaje, pues, que es muy parecido a engañan a muchos. Muchos con una Biblia utilizan estos rudimentos del mundo y prometen como que van a salvar a alguien con eso, o como que van a hacerles que hereden la vida eterna a través de eso.
Y este mensaje motivacional, que no tiene nada del Evangelio, lo que hace es desechar la gracia de Dios. O sea, es como si vas a un restaurante y tienes los chips que te traen en el restaurante, ¿no? Lo primero que te traen, ¿no? ¿Cómo se le llama? Los totopos, los chips, ¿no? Y luego te traen ya el plato fuerte, ¿no? Así un steak así lleno de, así humeando y todo. Y tú tienes el steak ahí y todo, pero te estás comiendo los chips. O sea, no, nada que ver. A uno de estos motivadores con etiqueta de pastor, que se pone así como si fuera pastor, en una entrevista a nivel nacional, aquí, le preguntaron si los musulmanes o los judíos que no aceptaban a Cristo iban al cielo. Así fue la pregunta clara y directa que le hizo este entrevistador, el cual, por cierto, es ateo. Y él dice, hace poco le hicieron una entrevista, otra entrevista a él, al entrevistador aquí, y él dijo, yo he entrevistado a todos los líderes religiosos del mundo, menos al Papa. Dice, y ninguno me ha podido convencer. Yo soy ateo, así decía ¿no? Y él le hace esta pregunta directa a este motivador, entre paréntesis y comillas y subrayado así, pastor, ¿no? Le preguntaron, ¿los musulmanes y los judíos que no creen en Cristo van al cielo? Y él respondió, lo voy a traducir, está haciendo feedback, si me ayudan ahí, por favor. Él respondió esto, tú sabes, well, you know, yo tengo mucho cuidado en decir quién puede o quién no puede ir al cielo. Yo no sé, dijo el motivador, pastor. El entrevistador le dijo, si tú crees que, le tuvo que recordar lo que creía, le dice, si tú crees que tienes que creer en Cristo, le dice a él, si tú crees, asumió, tú crees eso, que deben de creer en Cristo, ellos están equivocados, ¿no es cierto? Y él responde, well, yo no sé si creo que ellos están equivocados. Yo creo que aquí está lo que enseña la Biblia y esto es lo que creo acerca de la fe cristiana, pero oiga, chato, yo como le digo una cosa, digo otra, chato. Yo creo que solamente Dios puede juzgar el corazón de una persona. Escucha esto, palabras de él literales. Pasé bastante tiempo en la India con mi padre. Su padre fue misionero y fue pastor. Yo no sé todo acerca de la religión de ellos. Deberías. Pero sé que aman a Dios, dice él. Y no sé, he visto su sinceridad. Es lo que dice. Al que siguen millones de personas. Claro, el mensaje de este motivador es tu mejor vida ahora. El mensaje de este motivador es descubre el campeón que hay en ti. Así que vemos que su mensaje es todo lo que tiene que ver con ser una mejor versión de ti mismo. Y debo mencionar que este motivador se retractó de estas palabras que yo acabo de leer. Él se retractó y mandó un comunicado y todo. Y los que tenemos buena fe decimos, bueno, qué bueno que se retractó. Ahora vamos a ver cómo es su mensaje después de esto, ¿no? ¿Qué es lo que esperas cuando alguien se arrepiente de algo que hizo? Vamos a ver si cambia. Pero no, yo veo que el mensaje sigue siendo el mismo. Ahora vemos que está haciendo unas conferencias para empresarios aquí, para líderes y empresarios y emprendedores y quién sabe qué. Bueno, ahí por si quiere ir, yo le paso la información después, ¿no? No ha cambiado su mensaje. Pablo diría que este predicador, imagínate que Pablo estuviera en este tiempo y que lo hubiera visto, ¿no? Él diría que este predicador está desechando la gracia de Dios. O sea, está diciendo que la muerte de Cristo fue en vano. O sea, el entrevistador le está diciendo, tú crees que si no creen en Cristo están equivocados. Tú eres cristiano, debes de creer eso. Y él dice, well. Él dijo, yo he visto su sinceridad. O sea, si basta solo con ser sincero, entonces, ¿para qué vino Cristo? O sea, no estoy exagerando las cosas. O sea, está desechando la gracia de Dios, está desechando la cruz de Cristo, está desechando el sacrificio de Cristo, porque pues si nomás basta con ser sincero, ¿para qué vino el Señor Jesús, no? La versión del Evangelio que presenta él, así como muchos, porque este es nada más uno, porque obviamente tiene la copia de la copia y varias versiones, está la versión hipster de él, que en muchos lugares, etcétera, ¿no? Y la versión de este personaje del Evangelio, lo que hace es reducir esclavitud, a esclavitud de rudimentos del mundo, a esos millones de seguidores que tienen. Por ejemplo, tienes que hacer tus 365 declaraciones y declarar el favor de Dios sobre tu vida para que te vaya bien. Entonces, si no las hago, me va a ir mal. O sea, porque escribió un libro, ¿no? Una declaración
para cada día, 365. Y los que no las hacemos, pues no tenemos el favor de Dios sobre nuestra vida. Los que no las declaramos, no tenemos el favor de Dios sobre nuestra vida. ¿Te fijas cómo reduce esclavitud? Tienes que ser generoso con su ministerio y con el ministerio de algunos. Y tienes que ser generoso en este ministerio para recibir bendición material. Y los que no. Y los que no tienen para ser generosos con los ministerios, pues no reciben bendición material. ¿Te fijas cómo reduce esclavitud? Voy a mencionar el otro texto en donde se usa la palabra rudimentos. Lo vimos en Colosenses. Ahora vamos a verlo en Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. En este caso no son rudimentos del mundo, sino son elementos fundamentales de la fe. Eso ya es dentro del Evangelio, dentro de la doctrina del Señor. Pero son elementos fundamentales. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, ahí ese tanto tiempo, ponle el tiempo que lleves de cristiano. Si es más de 2 años, ya es bastante. Dice, debiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué? Rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es lo que dice la epístola a los Hebreos en relación con rudimentos. Rudimentos, cosas esenciales de la fe. Hay estas enseñanzas, las cuales son básicas, las cuales son para los niños en Cristo. O sea, si te acabas de convertir hace 2 semanas, hace un mes, hace, hasta un año, ok, eres niño. Y se acepta y se tolera que seas niño y que llores y que interrumpas la enseñanza. No hay problema, o sea, son niños. ¿Qué es lo que hacen los niños? Pues lloran. Así se comunican ellos. Está bien, o sea, no le vamos a regañar al niño, ¿verdad? Pues no, o sea, el niño es niño. Y se entiende. La cosa es ya cuando tiene 8 años y se pega esos gritos en la reunión, ¿no? Entonces, oye, ¿qué te pasa, mijo, no? A un niño tienes que llevarlo de la mano, ¿sí o no? No lo sueltas. Lo vas llevando de la mano, lo llevas al baño, no lo dejas ir solo, ¿verdad? Aunque estés en la iglesia, lo llevas al baño tú. Y es comprensible que un niño en Cristo, un recién convertido, le llame al pastor o a su líder de jóvenes o a su líder para preguntarle cosas básicas como, ¿está bien esto? ¿Está bien hacer esto? ¿Está mal hacer esto? ¿Peco si hago esto? ¿Sí? ¿Y qué se hace? Bueno, se le enseña. Se le dice, no, niño, eso no está bien. No, niño, eso sí está bien, etcétera, ¿no? Y es nuestra responsabilidad, o sea, responsabilidad de cada uno llegar a la madurez. Es responsabilidad de cada uno tener los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Sí, los pastores tenemos una responsabilidad, la cual dice la palabra que daremos cuentas al pastor de pastores. Y nos presentaremos delante de Él y todas nuestras obras y la intención con las que las hicimos serán puestas delante del Señor en aquel tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, usted no se preocupe por eso, todos vamos a estar allí, pero cada uno, cada creyente, sea ministro o no, va a dar cuentas también de qué grado de madurez alcanzó, de si echó mano o no de las herramientas que tuvo para llegar a la madurez. Se tendrá también esta oportunidad para dar cuentas de qué tan ejercitados tuvo los sentidos en el bien y en el mal. Eso es lo básico. O sea, aquí estamos hablando, nivel básico, separar lo bueno de lo malo. Y vamos aprendiendo. ¿Está bien hacer esto? Sí, está bien. ¿O no está bien? ¿Está mal? No. Vamos empezando a separar lo bueno de lo malo. Nivel madurez es separar lo bueno de lo mejor. O sea, de lo bueno sacar lo mejor. Y ese es el otro nivel. O sea, ya el que está maduro espiritualmente no anda peleándose que si esto es pecado o no es pecado. No. Ya pasó eso. Ahora está dentro de lo que hago, ¿qué es lo mejor? Dentro de lo bueno que hago, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tiene más relevancia? ¿Qué contribuye más con mi crecimiento espiritual y con madurez? Y un punto adicional, mira, hay cristianos que tienen 20 años en la fe y que todavía tienen que ir y consultar con su predicador de cabecera, con su predicador favorito, acerca de lo que está bien y lo que está mal. Si resulta que ha llevado su vida cristiana de una manera saludable, de una manera buena, así como los Gálatas, ¿sí? Todo bien, pero de pronto su predicador favorito dice, no,
esto que has estado haciendo ha estado mal. Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues lo hace, se somete a su predicador favorito, aunque no haya respaldo bíblico, aunque pues, no haya consultado con sus autoridades, con sus propios pastores. Bueno, eso también es estar en esclavitud. Estar esclavizado a tu predicador favorito o a los vientos de doctrina, de sana doctrina que se les llama a algunas, ¿no? Obviamente hay casos en donde es prudente que consultemos con nuestros propios pastores, pero no para cada cosa mínima. O sea, obviamente, repito, estamos abiertos, obviamente, pero mis hermanos, en vez de depender de un hombre, dependamos de Dios y de su palabra. O sea, dice la palabra que tenemos la unción del Santo, todos los creyentes, la cual nos enseña todas las cosas. ¿Sí? Ahora sí, ya cuando estás todo enredado, es bueno consultar con tu propio pastor. ¿Sí? En vez de consultar con quién sabe qué pastor, que quién sabe qué doctrina tenga, al cual ni le interesas. ¿Sí? Entonces, es consultar y decir, ¿sabes qué? Aquí yo ya le busqué por aquí, por acá y no le entiendo. Y a veces con un consejo sencillo se sale de toda esa maraña en la que uno se mete, ¿no? Todos los creyentes, como dije, tenemos al Espíritu Santo. Tanto usted, creyente, como yo, creyente, que soy pastor, como los líderes, tenemos al Espíritu Santo. Y es necesario que crezcamos. Y que crezcamos no para hacernos un blog y que vean cuánto sabemos, o para andarnos jactando de cuánto sabemos, o para andar humillando a otros, y andar diciendo, yo sí soy maduro, tú, niño, no. Sino para que enseñemos a otros. Todos debemos de tener a un Pablo, todos debemos de tener a un Bernabé que nos consuele, pero también todos debemos de tener a un Timoteo, a quien nosotros enseñemos. Versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, éramos herederos, niños que estábamos todavía bajo cuidadores, bajo tutores, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y qué está diciendo? Está repitiendo algo que ha venido diciendo desde el inicio de la carta. Capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Este mismo capítulo, o el capítulo anterior, 3:25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aquí puede haber algo de controversia, ¿no? Dios envió a su Hijo en el tiempo en el que Él mismo, Dios mismo, en su soberana voluntad, determinó hacerlo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre ya tenía este plan de salvación, de dar a su Hijo. Desde antes de que Adán y Eva pecaran, desde antes de crear al hombre, ¿sí? O sea, ya este plan de salvación ya estaba, no tomó a Dios por sorpresa. El plan ya estaba y también el tiempo en el cual Jesús iba a aparecer en la historia, en la escena, también ya estaba determinado. Mira, ¿por qué digo que puede ser controversial? Porque al leer comentarios, al escuchar predicaciones sobre estos versículos, oigo reiteradamente que dicen muchos, es que Cristo nació en el tiempo propicio porque las carreteras romanas llevaban, o sea, había muchas carreteras que comunicaban un lugar con otro lugar, etcétera. Y yo lo oigo y digo, pues hay mejores carreteras ahora, ¿no? Que las carreteras romanas. O sea, aquí en Houston tan solo, ¿no? Si comparamos las carreteras romanas con las carreteras de aquí, de esta ciudad, ¿dónde quedan las romanas, no? O sea, si nos dejamos guiar por esa premisa, pues hubiera sido mejor que naciera en este tiempo, ¿no? Algunos dicen, Cristo nació en ese tiempo porque es que la comunicación que había a través de las carreteras y a través del imperio romano y la cultura griega y el griego, etcétera. Y yo digo, pues hay mejor comunicación ahora, ¿no? Tenemos internet, tenemos mensajería instantánea. O sea, mis hermanos, aquí el punto es este. Dios no depende de elementos externos para hacer su voluntad. Dios no depende de elementos terrenales para hacer su voluntad. Si Dios hubiera querido, si hubiera sido ese su plan, hubiera enviado a Cristo antes. Si Él hubiera querido, antes del tiempo en el cual vino.
o lo hubiera enviado después. Pero mis hermanos, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y no depende de los elementos externos para hacer su voluntad. O sea, decir eso es decir que pudiera haber algo que interfiriera con el plan de Dios. O sea, que Dios lo hubiera puesto en un tiempo antes y los elementos no hubieran sido propicios, no se hubiera podido dar. No, cuando Dios quiso, ¿por qué? Porque Dios quiso. Eso es que Dios es soberano. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo cuando Él lo determinó. Dice el texto, nacido de mujer. O sea, era necesario que el Hijo de Dios se vistiera de la humanidad, que se hiciera hombre. Esto era lo que estaba en el plan de Dios, lo cual fue revelado de forma progresiva, porque ya estaba desde antes de la fundación del mundo y Dios lo fue revelando de forma progresiva, es decir, de poco a poquito. El Mesías vendría de la simiente de la mujer. En Génesis 3:15, ahí podemos ver cómo el Señor, Dios el Padre, le dijo a la serpiente, tú le vas a herir en el calcañar, pero la mujer te va a herir en la cabeza. Estaba hablando de que el Mesías, desde allí, desde Génesis, el Mesías vendría de la simiente de la mujer. Fue descendiente de Abraham, según Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fue descendiente de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá y heredero del trono de David. O sea, ya Dios lo iba revelando a través de la historia. Y nacido bajo la ley, dice el texto. Su ascendencia, es decir, todo eso que dije, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de David, de la tribu de Judá. Esta descendencia lo vincula al pueblo de Israel, al pueblo al que le fue dado la ley, y para que el mismo Cristo cumpliera toda la ley. Mateo 5:17, este versículo que vimos el martes en el discipulado, tú debes acordarte de este versículo, Mateo 5:17, Jesús hablando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él vino a cumplir, a hacer cumplir la ley y a Él mismo cumplir la ley. Vemos el versículo 5 de ahí de Gálatas capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, leíamos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El cumplimiento del envío del Hijo de Dios tenía un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Según el versículo 5, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y al principio dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que están bajo la ley. Esta palabra redimir es la palabra exagorazo en griego. Y es comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. En tiempos bíblicos se usaba que hubiera esclavos, Y esos esclavos se compraban para trabajar, obviamente, en las casas, etcétera, diferentes responsabilidades. Pero había personas que lo que hacían era comprar a los esclavos, no para traerlos a vivir con ellos a trabajar, a esclavizarlos, sino, ¿cuánto cuesta ese esclavo? Tanto, lo compro. Cuando salía, le quitaba las cadenas y le decía, eres libre. Eso era redimir, exagorazo, esta palabra que vemos aquí. Esta idea ya la ha planteado previamente, y es que solo Dios tiene esta capacidad de comprar al hombre que es esclavo del pecado. Solo Dios tiene esa capacidad de darle libertad al hombre que es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos por creación. O sea, ya le pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Ahora, nos perdimos, nos extraviamos, como dice Romanos, cada uno se descarrió por su propio camino, todos se desviaron, se hicieron inútiles a una, así dice el texto, no lo digo yo. A unas se hicieron inútiles, ¿me estás oyendo? Dice, no dice así. Esa es la versión Paquita. Pero después Dios nos viene a comprar. Solo Él tiene esa capacidad de darle libertad al hombre que es esclavo del pecado. ¿Cuál fue el precio con el cual nos compró? Por eso digo que solo Dios. Porque el precio que Dios pagó fue la vida de su Hijo unigénito. El cual, su Hijo unigénito, tiene poder para dar su vida, dijo Él en Juan 10:18. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Eso nadie lo puede hacer. Solo Dios, solo Jesús, que es Dios. Y así como llegó el tiempo para que la ley cumpliera su propósito, así como llegó el tiempo para que llegara Cristo, así también nosotros, quienes hemos creído en el Señor, a todos nosotros
nos llegó un tiempo. ¿Sí? ¿Es cierto eso? A cada uno de nosotros nos llegó el tiempo, nos llegó el día. A los judíos que creyeron, les llegó su día de creer, su día de salvación. A Pablo mismo, autor de esta carta, le llegó su día de salvación, ahí en camino a Damasco. A los gálatas que habían creído y que estaban escuchando esta carta, les llegó su tiempo. Y a nosotros nos llegó nuestro tiempo. Al que no ha creído, que esté entre nosotros o que esté escuchando o que nos vaya a ver, bueno, hoy es el día de salvación. No vais a decir, bueno, ya llegará mi tiempo. No, hoy dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Y si Dios te presta vida y no has creído y abres tu Biblia, ahí sigue diciendo, hoy, today, hoy es el día de salvación. Hablar de redención, mis hermanos, automáticamente nos habla de esclavitud. O sea, al hablar Pablo de redención, les dice, hey, eran esclavos, porque solo un esclavo es redimido, solo un esclavo es comprado. Si alguien que no era libre llegaba a alguien y le decía, vengo a redimirte, ¿qué te pasa, no? Yo soy libre, ¿de qué me vas a redimir? Soy libre. Jesús, dice la palabra en Juan, que vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los del linaje de Abraham, el pueblo de Israel, los cuales, aunque eran del linaje de Abraham, eran esclavos del pecado. Así dijo el Señor. En Juan 8 les dijo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, seas del linaje del que seas. Porque ellos decían, nosotros linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ay, cálmese, el que hace pecado, esclavo es del pecado. No matter de qué linaje seas, eso no importa. Creer, mis hermanos, implica reconocer que es esclavo. Implica también reconocer que no hay elementos externos suficientes para proveernos libertad. Te leo Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y es que una vez que nosotros reconocemos nuestra total esclavitud y creemos en el Mesías, en aquel que nos redimió, venimos a ser liberados. De eso es lo que trata esta epístola a los Gálatas, libertad en Cristo. Cuando reconocemos nuestra esclavitud, cuando creemos en el Mesías quien nos redimió, venimos a ser libres. Pero hay más, mis hermanos. No solo somos esclavos redimidos, esclavos comprados. Según la palabra, somos hijos. Dice el versículo 5, en la segunda parte, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese término adopción, a lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido porque es como algo malo, ¿no? Es adoptado, ¿no? Así le dicen los hermanos cuando se pelean, eres adoptado, ¿no? Pero aquí, mis hermanos, tiene otra connotación. Eso tiene que llevarnos a glorificar a Dios, porque acuérdate, éramos esclavos. No nos redimió el Señor para liberarnos y ya, ahí te las arreglas tú, ya no te vuelvo a ver, ya eres libre, bye. No. Nos liberó y nos adoptó como sus hijos. Para los judíos, el concepto de adopción era un concepto que era incomprensible para ellos. O sea, adoptados como hijos de Dios, no lo podían digerir ellos. Era un contexto, un concepto, quiero decir, lejano para ellos. Todavía más, era lejano y chocante para ellos que un gentil pudiera ser llamado hijo de Dios. Acuérdate, por eso querían apedrear a Jesús, porque él decía, yo soy hijo de Dios, lo querían apedrear. Ahora imagínate, Pablo les presenta, ustedes, gentiles, fueron libres y ahora son hijos de Dios. O sea, ¿te fijas cómo el evangelio es revolucionario? O sea, cuando lo dejamos de ver así como que, ay, qué aburrido, qué flojera, cuando lo vemos así, órale, o sea, allí estamos tú y yo. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Fíjate cómo va subiendo, Vamos subiendo en esta montaña, de esclavos redimidos a hijos. ¿Qué clase de hijos? O sea, ¿cómo es esta relación paternofilial, esta relación entre Dios nuestro Padre con nosotros? La relación que tenemos no es de esclavo a Señor. Eso es lo que vemos aquí. No es una relación de esclavo a Señor. Piensa en el hijo pródigo, ¿sí? La parábola que tú conoces del hijo pródigo. Este hijo pródigo, el cual le pidió la herencia al padre antes de tiempo. El padre, que solo él tenía esa potestad de hacerlo, se la dio, se la concedió. ¿Qué hizo este hijo? Pues se
Se la quemó de volada, súper rápido, ¿no? Se fue de fiesta, se la pasó de lujo en ese tiempo, pero se le acabó todo. Y junto con los bienes materiales que se fueron los amigos. Suele suceder. Y terminó ahí alimentando cerdos. Y cuando él estaba ahí alimentando cerdos, los cuales eran bien mala onda porque tampoco le querían compartir de su comida al hijo pródigo. Así son los cerdos, ¿no? Bueno, no sé, no los conozco. Solo en sándwich. Y estando ahí él, dice la palabra que volvió en sí y dijo, oye, ¿cuántos jornaleros, cuántos esclavos no hay en la casa de mi padre que viven mejor que esto? O sea, voy a regresar con mi padre, conociéndolo él que era hombre misericordioso, dijo, voy a regresar con él, pues ya me quemé la herencia, ya, o sea, no tengo cara para regresar, ya llegó el hijo, no, pues aunque sea que me haga como uno de sus jornaleros. O sea, él en su mente estaba pensando, la relación que voy a tener con mi padre ahora, pues va a ser de esclavo a señor, y pues con eso está bien, pensaba él, ¿no? O sea, de eso a los cerdos, pues me conformo con eso, está bien. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra, en la parábola, que el padre ya le estaba esperando, que corrió a él, que le puso un anillo de oro, que hizo fiesta y dijo, este es mi hijo que estaba muerto, que estaba perdido y ahora es hallado, y lo volvió a dar todos los privilegios de hijo. Eso es lo que vemos aquí, es una relación que no es de esclavo a señor, sino de hijo a padre. El padre de aquel hijo pródigo le dijo, este es mi hijo. No dijo, está bien, pásale como esclavo, pero de más abajo, ¿no? Y di que te fue bien. No. Este es mi hijo. Esa es la relación que tenemos tú y yo. Una relación de hijo a padre. Ahora, en esta relación de hijo a padre, no le obedecemos por temor. Porque mis hermanos, todo esto no es de, ay sí, bueno, es que Dios es bueno y hago lo que me da la gana porque Dios es bueno y hay libertad en Cristo. No. Siguen habiendo mandamientos, ¿sí o no? Sigue habiendo hijos, obedezcan a sus padres, sigue habiendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, etcétera, y abres el Nuevo Testamento y mandamientos. Sigue habiendo mandamientos. Pero nosotros no los obedecemos por temor a un castigo. No es, si no lo hago me va a caer la maldición de Tutankamón. Si no lo hago me va a caer un rayo, si no lo hago se me va a descomponer la transmisión del auto, si no lo hago me va a pasar esto, se me va a ponchar una llanta. Yo todavía escucho a veces a personas que dicen, me pasó esto malo porque es que no me he congregado. No es por eso. O sea, no confundamos la gimnasia con la magnesia. O sea, se te poncha la llanta porque, oye, pues ya tienes como 10 años con ellas, pues obviamente, o sea, y las compraste de las llantas chinas esas, pues obviamente se te va a romper, ¿no? Y obviamente si no te congregas, pues hay obviamente algo de lo que te pierdes, pero no estás acarreando maldición a tu vida. No sé si me explico. O sea, y quiero que quede esto bien claro. Si no oras, no va a caer maldición sobre tu vida. Si no lees la Biblia, no va a caer maldición sobre tu vida. Lo que va a pasar es que no vas a llegar a la madurez, ¿sí? O sea, vas a tardar más en llegar a la madurez y tú vas a ser receptor de esto. Debiendo ser ya maestro, tienen que darte otra vez la lechita. Sí, pero no estamos hablando de maldición, y la obediencia que nosotros le damos a Dios no es por temor a un castigo, no es tampoco para ganar algo. Ya me conecté al discipulado, a ver, ¿qué recibo a cambio? Ya me conecté al servicio online, esta semana mira, me eché discipulado de membresía, el lunes, el martes me eché el discipulado de los valores del reino, el miércoles la predicación del pastor Joel, el jueves hasta con los jóvenes me conecté, el viernes vine al culto, el sábado pues vine aquí a barrer la iglesia y el domingo vine a todas las reuniones y fui a Southwest. ¿Qué recibo a cambio? No, pues, estrellita, ¿no? Un aplauso, nada más uno. Nosotros lo que hacemos, según la palabra, en esta relación de padre a hijo, es por amor. Esa es la gran diferencia. La relación de esclavo a señor, sí es eso. Sí es, si no lo hago me va a dar un garrotazo. Si lo hago me va a premiar, me va a aumentar el sueldo. No. Es por amor, de hijo a padre. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, dice la palabra. Y ese amor que recibimos, dice la palabra, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos mueve a obedecer. Es su amor lo que nos mueve, no es el temor, eso es esclavitud. No es el esperar algo, eso es esclavitud. Es el amor el que nos mueve. Le amamos y le obedecemos. ¿Sabes por qué? Ahí te va. Porque no nos pagó conforme a nuestras rebeliones. Porque si nos hubiera pagado conforme a nuestras rebeliones, yo no sé dónde estarías tú, pero yo sí sé dónde estaría yo.
Él no nos pagó conforme a nuestras rebeliones, nos compró y nos adoptó como sus hijos. El texto dice que recibimos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Y eso tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, que no hacemos su voluntad en nuestras fuerzas, sino a través de Cristo, quien mora en nosotros. Es lo que veíamos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su Espíritu vive en mí. Y ya que su Espíritu vive en mí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fidelidad de Cristo. No en mi fidelidad, porque yo soy infiel. Porque yo cada 5 minutos la riego en mi mente, o por cosas que no hago, o por aquello que debo hacer, no hago por aquello que hago que debo hacer, que no hago que debo hacer. O sea, yo la riego cada 5 minutos, pero la vivo en la fidelidad de Cristo y no en mis propias fuerzas. Lo que menciona aquí, en esa relación con el Espíritu de su Hijo en nosotros, y esta relación de hijo a padre, es clamar, Abba, Padre. Y este Abba, Padre, esta expresión, nos ilustra todavía más esta clase de relación a la que nosotros tenemos acceso, a la que los creyentes tenemos acceso. Mira, cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, dice la palabra que vinieron sus discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Es decir, vieron en Jesús una manera distinta de orar. ¿Distinta a qué? O sea, porque cuando hablamos de distinto tiene que haber un elemento de comparación. ¿Distinta a qué? Distinta a cómo oraban los escribas y los fariseos. O sea, ellos veían escribas y fariseos y los veían orar y decían, ay, no, pues sí. No, yo jamás podría hacer eso. O sea, no. Y ahí tienes al predicador que se para, ¡ay, vengo de 40 días de ayuno! Y entonces, ay, yo no le puedo ni decir que no a un chocolate. Y el predicador 40 días de ayuno y se peleó con quién sabe cuántas legiones y principados y potestades. Y no. Yo todavía batallo porque, no sé, no puedo dejar de comer esto o aquello y tengo luchas con mi carne. Y no, Entonces, pero ven los discípulos a Jesús y lo ven orar de una manera distinta, sin tanto show, sin tanto rollo, sin tanta palabrería vana, sin tanta repetición, sin tanto andarlo poniendo en el Facebook. Por cierto, ¿orar en Facebook? ¿En serio? Bueno. No he visto el Facebook de nadie, en serio. Y lo ven al Señor y le dicen, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, miren, primero abran su muro de Facebook y luego ahí le ponen, No. Dice, entra en tu lugar secreto, cerrada la puerta. Di así, Padre nuestro. Y ya de ahí va el primer Padre, llamarle nosotros Padre a Dios, Padre mío, Padre personal, mi Padre. Así les enseñó. En esa oración personal, privada, en la cual le llamamos Abba Padre, podemos alabarle. Allí en lo privado. Obviamente cuando estamos aquí en la alabanza, en la gran congregación, como dicen los salmos, en la alabanza colectiva, pues obviamente se refleja lo que hay en la intimidad. Pero si no hay en la intimidad, pues acá menos, ¿no? O sea, acá batallas para arrancar, ¿no? Ya por la cuarta canción, o sea, la última, ya ahí como que vas, claro, porque no hay una intimidad diaria, ¿no? Allí en la oración íntima, personal, le alabamos. En esa oración personal de hijo a padre, le solicitamos perdón para nuestros pecados. Allí vamos y le decimos, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, pero esto y esto y esto y esto, y mientras que tú se lo dices, te recuerdas a ti mismo que no eres la última coca del desierto, que no eres lo que proyectas ser en redes sociales. Ay, aquí yo con mi santidad, brillando e iluminando todo el muro de bendiciones. ¿No? Allí cuando confesamos nuestros pecados, allí es cuando nos recordamos lo que decía Pablo, miserable de mí, sí es cierto, hice esto, no para condenación, sino para voltear a su gracia y decirle, Padre, perdóname, perdona mis pecados. Pero también le pedimos dirección, le pedimos provisión. Decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión proviene de Él. Podemos llegar, como dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la relación que tenemos con nuestro Padre, mis hermanos. Nunca vamos a importunarle. Podemos llegar confiadamente al trono de su gracia.
sin mediadores. O sea, hacemos un llamado aquí para orar, porque es lo que dice la palabra, que oremos los unos por los otros, llame a los ancianos de la iglesia, y bueno, pues los llamamos nosotros porque no nos llaman, ¿verdad? Entonces les llamamos nosotros para que y oramos por ustedes. Está bien, pero no se necesita un intermediario. Ay, pastor, es que si usted no ora por mí, entonces Dios no me responde. No, cálmese, Dios me libre de eso, ¿no? No, nosotros podemos entrar confiadamente a ese trono. El otro día mi hijo me dice, ¿sabes qué? Quería decirte algo, pero te vi que estabas ocupado ya y pues se me fue el camión. O sea, se le fue la oportunidad para ir a donde iba a ir y pedirme permiso. Entonces yo le tuve que recordar, hijo, tú eres más importante que cualquier otra persona. Tú eres mi hijo. O sea, tú puedes llegar, si es así relevante, puedes llegar a interrumpirme con educación. Le enseñé cómo. Nomás llega y dime, perdón que interrumpa, papá, ¿puedo ir a tal lugar? Pues, claro, y no me voy a enojar. Y eso es lo mismo que nos dice Dios. O sea, no me vas a importunar porque eres mi hijo, ¿sí? Podemos encontrar esa gracia. Vamos a ver en qué otro lugar de la Escritura usó la palabra Abba, una palabra aramea, Abba Padre. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. Aquí vemos esta palabra Abba, dicha por Jesús. Fíjate en qué contexto está. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. O sea, Jesús oraba. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sí lo notas? Jesús oró, Jesús se entristeció, Jesús se angustió. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, ¿te fijas cómo él no era el que no? ¿Todo bien? Entonces, ¿estás triste? ¿Cómo? Bien, bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso. Órale. ¿No? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Te fijas? Esta es la relación que nosotros podemos disfrutar con nuestro Padre. En momentos de aflicción, en momentos de tristeza, podemos clamar, Abba, Padre, Papito. En esos momentos de tristeza, en esos momentos de aflicción. Y eso, mis hermanos, esto de lo que te estoy hablando aquí, que la palabra nos está hablando, no lo ofrecen los rudimentos del mundo. No lo ofrecen los rudimentos de la religión judía. No. Ve a cualquier otra religión y háblales de esto. Y se te van a quedar viendo con un signo de interrogación así. Eso que te toca en la puertita, dile. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste, Abba, Padre, postrado, así como Jesús, en momentos de aflicción? Porque tú también los has tenido, ¿no? Y se va a quedar así, no, yo nomás vengo a darte este librito. Esta relación de hijo a padre no le ofrecen los rudimentos del mundo. No le ofrece todo esto de sé positivo y el campeón. Eso no lo ofrece. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Déjame te explico este último versículo. Ya estoy a punto de terminar, no me falta una hora más. Pablo afirma que ahora somos hijos. O sea, ya no tenemos esa herencia protegida, cuidada por un ayo. Ahora podemos hacer pleno uso de esta herencia. ¿Qué es lo que incluye esta herencia? Lo dice el mismo versículo 7, obsérvalo bien. Dice, y si hijo, también heredero. ¿Cuál es la herencia? Dios. ¿Lo dice el texto? Heredero de Dios. Yo quiero un carro nuevo, pastor. Eres heredero de Dios. Quiero casa nueva. Eres heredero de Dios. ¿Quieres algo más? ¿Te falta algo? Por eso Colosenses dice que estamos completos en Cristo. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Yo sé que algunos todavía están así como loading. Heredero de Dios. Cristo hizo posible que Dios mismo sea nuestro Padre
y Dios mismo sea nuestra herencia. Eso no lo ofrecen los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo te enseñan 7 pasos para ser un hombre de éxito, 7 pasos para ser una mujer empoderada, 7 pasos para comprar la casa de tus sueños, etc. Pero lo que el Evangelio promete como herencia es a Dios por medio de Cristo. Eso fue lo que Pablo escribió a los corintios, los cuales estaban peleando por su predicador favorito. No, yo sí aguanto los gritos de Apolos. El otro, no, pues yo sí aguanto y le entiendo a Pablo. No, yo soy más de Cefas, yo soy más clásico. ¿Sí? Y otro, no, yo de nadie, yo de Cristo. Yo ninguno de esos, yo, Cristo y yo. ¿Sí? Bueno, Pablo les dijo a ellos en 1 Corintios 3:22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo. ¿Sí lo estamos captando? Ahora, para concluir, abandonar todo esto, abandonar esta relación de hijo a padre, Dios como herencia, libertad de la esclavitud, abandonar todo eso para abrazar los rudimentos es ser millonario y vivir como vagabundo, vivir en las calles. Hemos pasado de ser esclavos del pecado, hemos pasado de ser esclavos de rudimentos religiosos del mundo. Y tú te debes acordar. ¿Quién se acuerda del agua de Tlacote? ¿No? Los mexicanos saben esa onda, ¿no? Un agua que traían de no sé dónde, que estaba bendecida por no sé qué, que si te la tomabas te iba a ir bien. Y se me está acabando el agua de Tlacote. Y se me perdió la cadenita. No. Se acordaron del Salmo ese, ¿no? Hemos pasado de ser esclavos de todas esas cosas, de ser esclavos del pecado, para ser adoptados como hijos y como herederos de Dios. Así que no menospreciemos esa herencia, no menospreciemos esa bendición de tener una relación armoniosa con Dios. Y ahí yo no entro, o sea, ahí yo no me meto, porque no puedo monitorearte. No monitoreo ni a mis hijos a veces, ¿no? O sea, pues yo confío en que ellos creyeron en Cristo, yo confío en que ellos tienen sus tiempos de devocional con Dios, de oración. Obviamente yo paso tiempo con ellos, pero cuando no es posible, yo sé que ellos lo tienen, o sea, y espero que así sea. Si no lo hago con mis hijos, así 24/7, pues menos con los demás. O sea, cada uno decide si hace uso de esta herencia, si hace uso de esta relación, si es parte de esta bendición de la relación de su padre, su Abba Padre o no. Y desde esta relación fluye todo lo que hacemos. O sea, esto es clave. O sea, Gálatas es clave para todo lo que viene a continuación que vamos a estar desarrollando en la congregación. Porque todo lo que hacemos, si no fluye de esta relación, mis hermanos, tiene fecha de caducidad. Todo lo que hacemos, si no fluye desde esta relación con nuestro Abba Padre, tiende a estancarse. ¿Cuándo? Cuando el hermano me vio feo, cuando no me dieron las gracias, cuando ya me cansé, cuando es demasiado, cuando etcétera, 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 etcétera. Cuando no fluye desde esta relación con nuestro Padre. Si estamos disfrutando de esta relación, mis hermanos, no nos va a pesar hacer nada para Él. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. No lo vamos a hacer por imposición. Y si no mando cuántas notas de estudio bíblico me sientan, me dejo de servir. No, pues manda las que quieras y no mandas las que no quieras. No pasa nada. Si no fluye desde esta relación con Cristo, pues aunque las hagas, nomás las vas a hacer por cumplir. Pero esto lo podemos ver que no es así, sino es por amor, es por gratitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque puedo ser expuesto a ella, porque puedo meditar en ella cada día, porque si no estoy lleno de tu palabra, estoy a mi propia suerte, y sí, a mi propio karma, a la propia situación que yo misma me genera, ¿no? Así que yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a finalizar orando. Creo que el Señor ha hablado abundantemente a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas esto en lo que meditábamos al final, y es que somos herederos tuyos. O sea, hemos heredado las promesas y esa promesa eres tú, Señor. ¿Qué más puede haber? No hay nada más, Señor. Hemos heredado la vida eterna.
Hemos heredado, Señor, esa posibilidad y esa oportunidad de verte cara a cara, de estar por la eternidad contigo. Y ahora, mientras que estamos en esta tierra, queremos, Señor, poner nuestra mirada en Jesús. Queremos poner nuestra mirada en aquello que nos proyecta hacia la eternidad. Las cosas de esta tierra tienen su lugar, tienen algún provecho en cierto sentido, pero, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Es lo que queremos. Queremos vivir así como herederos, libres, hijos adoptivos, no cumpliendo con rituales, no cumpliendo con requisitos y compromisos, no dándoles la vuelta y viendo hasta qué punto podemos barajeárnosla para no cumplir y hacer como que cumplimos, sino por amor, Señor. Por amor, que cada uno de nosotros y mis hermanos podamos ser movidos así por tu amor cada día, al cual podemos acceder confiadamente cada día, cada mañana, a cada instante. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque por medio de Él es que podemos heredar todo esto. Gracias, Jesucristo, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tantas y tantas promesas, herencia que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor.